¿Qué es la diferencia entre enamoramiento y amor? ¿Por qué pongo esta diferencia como en este módulo que es sobre las bases para elegir lo que querramos elegir en nuestras vidas? Es una de las bases de todos los conflictos que yo escucho en en el consultorio. La diferencia entre conflictos de todo tipo, ¿no? O sea, que se enamoraron, como era todo tan intenso y tan maravilloso, entonces se casaron, ¿no? Y resulta que en la luna de miel se desenamoran y todo este tipo de cosas. Entonces, vamos a profundizar un poquito en el concepto que siempre hemos visto de enamoramiento y amor. El enamoramiento es un sentimiento, una emoción, nos sucede. Vamos caminando, estamos en una fiesta, miramos a una persona y el flechazo, ¿sí? ¿Ok? No queríamos que nos suceda, no estábamos pensando que nos sucediera, no estábamos buscando que nos sucediera, pero sin embargo nos sucedió. Y así como llega, se va. Es pasajero. ¿Sí? La primera frase quiero que se la queden. ¿Sí? Nos sucede y es pasajero. En cambio, el amor es una decisión que yo tomo, es una decisión de conducta, es un hacer, ¿sí? Un verbo. Es un compromiso de día por día de tener una conducta tal que para mí signifique que estoy amando, ¿sí? Y digo, ¿por qué para mí? Porque cada quien ama de una manera distinta, porque depende de su historia de vida, de sus creencias. Vamos a profundizar en esto. Pero, ¿cuál es la diferencia central? El enamoramiento nos sucede, es pasajero. El amor es una decisión de conducta, es un verbo. ¿Ok? Son dos cosas distintas. En el enamoramiento se dan procesos psicológicos que pueden ser descritos como la fusión entre dos personas. Ven, piensan, sienten lo mismo o creen que sienten lo mismo, hacen evaluaciones tan particulares, tan raritas, ¿sí?, de lo que está sucediendo que en otro contexto se podrían definir como trastornos mentales. ¿Sí? Ustedes, digo, está loco, está enamorado, se volvió loco de amor, ¿no? Todas las canciones, se volvió loco de amor, ¿no? Por amor me muero, todas esas cosas, ¿no? Ok, vamos a ir pasito por pasito. ¿Por qué nos enamoramos? ¿Por qué nos enamoramos de una determinada persona? ¿Qué acaba con el enamoramiento? ¿Cuánto puede durar el enamoramiento? ¿Existe el enamoramiento de una sola persona en el sentido de no ser correspondido? Y entonces, ¿qué sigue? Si ya se acabó el enamoramiento, ¿qué sigue? Bueno, o nos separamos o decidimos amar. ¿Sí? Vamos una por una. ¿Por qué nos enamoramos? La persona que se enamora se encuentra mal, sufre, está en una situación inestable, desequilibrada, insegura, ¿sí? Siempre está cerca de una bifurcación, o sea, de una Y frente a él. O sea, ¿por dónde agarro? ¿Por aquí a la derecha o por aquí a la izquierda? ¿Sí? Y no le alcanza, ¿sí? No le alcanza su energía, su impulso, su voluntad, su iniciativa, ¿sí?, para decidir si
mejor me voy por acá, no, mejor me voy por allá. Está como deprimido, como angustiado, o se siente atrapado en una circunstancia que le disgusta mucho, ¿sí? Entonces, le sucede, se encuentra con alguien, a veces con su coche, ¿no? Con su automóvil, pero bueno, a veces con un artista de cine, pero bueno, en general es con una persona, se encuentra con alguien y se enamora. ¿Qué es eso de que se enamora? Del enamoramiento va a sacar toda la fuerza que necesita para tomar la decisión si a la derecha o a la izquierda, y así entonces cambiar el rumbo. Las edades más habituales de los enamoramientos son la adolescencia y lo que se le ha dado a llamar la crisis de los 40. Acá tengo que decir algo que está raro, pero me parece que es útil. Mi primer maestro de psicología me decía que a los 20, a los 20, uno va haciéndose preguntas, ¿no? ¿De qué voy a vivir? ¿Cómo voy a vivir? ¿Dónde voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? ¿Para qué voy a vivir? ¿Sí? Todas preguntas existenciales de los 20 hacia los 23, 25, ¿sí? Entonces, todo va así, ¿ok? Después, a los 40, las preguntas son las mismas, nada más que la vida da la vuelta. Y entonces me empiezo a preguntar, ¿cuándo me voy a morir? ¿Cómo me voy a morir? ¿Con quién me voy a morir? ¿Dónde me voy a morir? ¿Para qué me voy a morir? ¿Sí? Son dos épocas de la vida del ser humano donde se toman grandes decisiones, ¿sí? Y por eso, porque tomamos grandes decisiones, es que necesitamos una fuerza interna muy grande, ¿sí? Entonces, decimos que nos enamoramos, ¿por qué nos enamoramos de una determinada persona? ¿Se entendió? Quiero que escriban ustedes en sus cuadernos. ¿Sí se entendió cuándo nos enamoramos? ¿Sí? Vayan escribiendo las preguntas si necesitan. ¿Está claro cuándo nos enamoramos? Ahora veamos por qué de una determinada persona. El enamoramiento es un sentimiento narcisista. Uno se enamora de las partes más buenas de uno mismo. Entonces, ¿de quién nos vamos a enamorar? De aquel que vea esas partes. Porque eso es lo que necesitamos, ¿sí? Logramos ver, sentir y actuar a través de la mirada del otro lo mejor de nosotros mismos, ¿sí? Por esto, el otro es como si no existiera como una persona independiente de mí, ¿sí? Porque yo me veo a mí a través de la mirada del otro, pero de lo mejor de mí mismo, ¿sí? Por eso es que se establece la fusión, porque el otro no es un otro independiente de mí, de lo que yo necesito que mire y me refleje de mí mismo, ¿ok? Esas ideas en general provienen de la primera infancia de cada uno y les da una identidad que se vive como un conflicto que necesita solución. Entonces, el otro sirve para un proceso de revisión y de cambio de la propia historia, ¿sí? En el enamoramiento yo descubro de mí estas zonas increíbles que ni siquiera sabía que las tenía, ¿sí? Y todo esto me da la fuerza y la energía para
iniciar procesos de cambios profundos. El enamoramiento nos permite una nueva recreación del pasado, del presente y del futuro. Y durante un tiempo, esa fusión de la identidad con el otro es muy placentera. Me siento uno con el otro. Somos indivisibles. No sé dónde termino yo y dónde empieza el otro. ¿Sí? Y como me contacto con todo lo mejor de mí, me aferro a eso, me apego a eso. ¿Ok? Entonces, ¿qué acaba con el enamoramiento? Siempre hay una amenaza de pérdida de la identidad. Esta amenaza de la definición personal crea mucha ansiedad. Y entonces el yo se necesita defender de esa amenaza, de esa ansiedad. Parece una paradoja. Al vivir lo mejor de mí mismo, aparece lo peor de mí mismo. ¿Sí? Como estoy tan fuerte, tan lleno de vida, tan enamorado de lo mejor de mí, entonces se flexibiliza nuestra existencia y empiezo a darme cuenta de lo peor de mí. Entonces empieza a considerar que la diferencia con el otro como algo malo. Y así la visión del sí mismo queda a salvo. O sea, si yo descubro algo que no me gusta, no lo veo como que no me gusta de mí, sino que lo que veo es que no me gusta, pero del otro. ¿Sí? Sí se entiende esto. O sea, transfiero ese disgusto de mi autoimagen en el otro. ¿Sí? Y entonces yo quedo a salvo. Quedo limpia de todo lo mejor de mí. ¿Ok? La fusión de las identidades y la represión de lo oculto resulta insostenible cuando se llega a este momento y entonces el otro se convierte en una decepción. ¿Sí? Empiezo a decir, ay caramba, pero yo no me he dado cuenta que pues no sé, pues ay, es vegetariano. Sí, o ay, le gusta el fútbol. Ay, ¿de dónde saca que esas películas son lindas? Qué horror, híjole, come con la boca abierta, ¡buah! ¿Sí? Empezamos a notar todas esas diferencias y nos vamos decepcionando del otro, porque no podemos verlo adentro, entonces lo vemos en el otro, ¿sí? Pero bueno, esto hace que empiecen los conflictos entre los enamorados y empiecen a diferenciarse, ¿sí? Cada quien va a ir defendiendo su propia identidad. Que se acabe el enamoramiento es un paso saludable hacia adelante, porque los enamoramientos suponen una mutilación de la personalidad. Y si durara mucho tiempo se convertiría en un profundo empobrecimiento del yo, un estancamiento en el proceso de evolución. Ojalá vayan haciendo las preguntas que necesiten al respecto. Suele ser dificultoso y doloroso. Puede venir acompañado de desilusiones, decepciones, de la pérdida de la esperanza de un mundo perfecto. ¿Sí? La gente cuando se va desenamorando hace cosas horribles, como por ejemplo decir, no, fue toda una mentira, fue toda una farsa, no es cierto que me amó nunca. O sea, genera una profunda... La desilusión, la decepción,
genera una profunda insatisfacción. Pero entonces le damos a eso como si exageráramos, ¿sí? Y entonces todo fue mentira, todo fue falso, es un hipócrita, mira ahora con lo que me sale. Y en realidad es simplemente que antes lo habíamos negado, ¿no? Entonces nos vamos a defender y vamos a pelear con nuestro enamorado. Y la frase que yo escucho casi todos los días es que él ya no es el mismo o ella ya no es la misma. ¿Sí? Es la frase donde yo me entero de que el enamoramiento se acabó. Y es cierto que ya no es el mismo. ¿Sí? Pues ahora vemos características del otro que antes nos era imposible ver. ¿Sí? Pero cuando ustedes piensen, no, el otro ya no es el mismo, quiere decir que el enamoramiento se acabó gracias al cielo y a la vida. ¿Sí? Ok. ¿Cuánto puede durar el enamoramiento? La otra pregunta que nos hacíamos. ¿Cuánto puede durar el enamoramiento? Es muy distinto de un caso al otro, pero muy, ¿eh? A veces se acaba en 5 días y a veces se acaba, bueno, lo máximo que neurológicamente es factible un enamoramiento son 3 años, pero no conozco ningún caso que haya durado 3 años. Pero como es una fusión con el otro, lo que casi nos asegura que se acaba el enamoramiento es cuando aparece un tercero. Si aparece un embarazo, un hijo, si aparece la suegra, si aparece el amigo, si aparece la sobrina, si aparece algo que se incluya en la relación entre los dos enamorados, entonces el enamoramiento se va a acabar. Porque el enamoramiento es una función de 2, ¿sí? No de 3, de 2. Entonces, cuando aparece el tercero, se acaba el enamoramiento, ¿sí? Rompe con esa fusión. Empiezan a disentir de cómo son las cosas y qué hay que hacer en cada momento, etc. Otra causa es el desarrollo de la vida cotidiana, ¿sí? Cada uno va poniendo en la vida sus necesidades, sus deseos, sus motivaciones, sus crecimientos, y siempre van a ser diferentes en cada uno, porque cada uno necesita lo que necesita, y por supuesto va a ser distinto de lo que necesita el otro. Y esta frase quiero que se la queden, porque la vamos a desarrollar a lo largo de todo el diplomado. Nadie puede no necesitar lo que sí necesita. ¿Sí? ¿Ok? Quiero que esa frase quede. Nadie puede no necesitar lo que sí necesita. ¿Ok? Desde el punto de vista de la química cerebral, puede durar el enamoramiento un plazo, que es el plazo en que nuestro metabolismo nuestro cerebro va generando una cantidad de oxitocina fuerte. El enamoramiento, desde el punto de vista químico, neurológico, es que durante el enamoramiento la corteza prefrontal tiene una cantidad de oxitocina mayor a lo que maneja habitualmente. Ahí es donde se establecen todas las funciones de control de la conducta. Entonces, cuando la oxitocina, que es una hormona y también es un neurotransmisor, que tiene que ver con el vínculo, con la confianza, con la lealtad, con la solidaridad, con el apapachamiento, con lo cercano, etc. Cuando la oxitocina invade los lóbulos prefrontales, entonces las funciones de control de la conducta disminuyen. ¿Sí? Y entonces podemos tomar decisiones de enamorados, ¿sí? Que en otras circunstancias nunca hubiésemos hecho. ¿Ok?
este proceso va disminuyendo. Las neuronas, los receptores de las neuronas, o sea, una neurona tiene un axón, como si fuese un embudo, ¿sí? Que emite, como si fuese el pico de una manguera, emite las oxitocinas. Y la otra neurona, la de al lado, tiene receptores, ¿sí? Que son los que capturan esa oxitocina, ¿sí? Y así se va transmitiendo por todas las sinapsis neuronales. Estos receptores, los receptores de la oxitocina, tienen un tiempo de captación y después se van cerrando e impiden que la oxitocina siga el paso y vaya a toda la sinapsis neuronal. Entonces, cuando las oxitocinas dejan de entrar en toda la sinapsis neuronal y por lo tanto en las funciones de control de la conducta, entonces esta sensación de pegosteamiento, de fusión con el enamorado va desapareciendo. También se genera la liberación de endorfinas, ¿sí? Entonces, no se perciben igual los miedos, disminuyen mucho, y eso produce la posibilidad de un acercamiento mucho más intenso, mucho más pasional, acrítico, ¿sí? Y placentero, o sea, de gozo, ¿sí? Cuando disminuyen las fantasías de haber llegado al paraíso, también baja la producción de este neurotransmisor, ¿sí? También de las endorfinas, ¿sí? Ok. ¿Para qué les cuento esto de cómo funciona a nivel neurológico? Tal vez muchos de ustedes creen que bueno, y a mí eso que me importa, ¿no? Lo que me importa es lo que yo siento. Bueno, lo que pasa es que lo que ustedes sienten depende de esto, de lo que sucede adentro del cerebro. Si hay producción de oxitocinas y endorfinas, entonces ustedes van a poder vivir lo que están viviendo. Si esto no sucede, entonces no lo pueden vivir, ¿sí? Y esto depende del metabolismo de ustedes y de la historia de vida de ustedes. Se genera a nivel inconsciente, ¿sí? Por eso insisto siempre en vincular que no es el mundo de los 60, de los 70, de todos son emociones, todo es el mundo de los sentimientos. Sí, está bien, todo eso es cierto, pero los sentimientos dependen de lo que sucede a nivel neurológico con toda nuestra historia de vida. ¿Sí? Esto lo vamos a profundizar un poquito más adelante, hoy o mañana lo hacemos. Ok. Entonces viene la otra pregunta. La pregunta de, ¿existe el enamoramiento de una sola persona en el sentido de no ser correspondido? Y sí. Por ejemplo, el enamoramiento del místico. Pues él está siempre en el punto de la bifurcación, al no encontrar nunca su objeto amoroso, ¿sí? Siempre está en esta sensación que decíamos al principio de por qué se produce el enamoramiento, ¿sí? Y entonces se demuestra que para enamorarse no se necesitan dos, ¿sí? Es un proceso que nace en uno y vuelve a uno, y es una relación subjetiva, no intersubjetiva. Y de acá se desprende algo importante. El proceso de enamoramiento es tan fuerte, tan como incontrolable, ¿sí? Y sentimos tan rico y es
tan importante la sensación de fusión y de fuerza y de aventura y de energía y como hay tanto placer, tanto gozo, tanta expansión del erotismo, como nos vivimos de esa manera, cuando se acaba y la otra persona se va de nuestra vida, la locura es que nosotros no vamos a poder vivir sin esa persona. Nosotros creemos que si el otro se va, nosotros vamos a dejar de sentir, de vivir y de experimentar todo esto que experimentábamos con el otro, ¿sí? Pero esto no es cierto, porque el otro en realidad nunca fue lo importante. Lo importante fue todo este autoaprendizaje. Por eso decimos que el enamoramiento es una relación subjetiva, es una relación de cómo yo descubro lo mejor de mí mismo, que es el objetivo de todo enamoramiento, ¿sí? Cómo yo descubro esta sensación, ¿sí?, de que soy, siento, me pasa todo esto que me está pasando. Todo eso quedó grabado aquí adentro. Todo eso quedó aquí grabado. Entonces, si el otro se va, no se lo lleva, pues no se puede llevar mi cabeza, ¿sí? Si el otro se va, se fue, pero toda mi experiencia quedó aquí adentro. Y todo lo que me encantó de esa experiencia se convierte en mi calidad de vida personal, subjetiva, ¿sí? Y como es mía esa experiencia y como yo sé que tengo la capacidad de sentir todo eso, entonces la puedo vivir con quien quiera, con quien yo elija, ¿sí? No necesito al otro o del otro, porque esa experiencia ya es mía y quedó aquí adentro. Nadie se la llevó. Eso de que se me parte el corazón porque tú te vas y no voy a vivir sin ti y todo eso, bueno, pues sí, es la cultura popular, ¿sí? Pero no tiene que ver con lo que realmente nos pasa y podemos decidir cómo vivir, ¿ok? Bueno, entonces, si estás en esas condiciones de fusión, si estás en esas condiciones de enamoramiento furioso, no te cases, porque se acaba. Y en realidad el otro no sabes quién es un desconocido, no lo conoces, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si te casas, después se pone mucho más complicado. Sí, tengo gente que se casa y viene a los 15 días porque se quiere divorciar. Y no se divorcia a los 15 días, pero se divorcia al mes y medio. Vivan el enamoramiento porque es algo maravilloso de autoconocimiento, pero no se casen. Entiendan lo que es, ¿sí? Y lo que no es, las dos cosas. ¿Quién se casó enamorado? A ver, levanten la mano. ¿Quién se casó enamorado? A veces una persona se enamora de alguien que no le corresponde en su sentimiento, especialmente si son artistas de cine. Conozco, no es broma, suele pasar. Es cuando el enamorado no interpretó bien al otro o a su propia historia, o su propia historia le resulta intolerable. Y decide volcarse en ese otro como una manera de olvidarse de sí mismo, ¿sí? Esto, cuando las personas tienen historias de vida muy difíciles, usan el enamoramiento para olvidarse de sí mismo, para olvidarse de sus dolores, de su propia historia. Pero entonces no ven bien en quién se enamoran. Y entonces el otro, al no corresponder
los sumerge en ese profundo dolor de lo que quieren negar. ¿Para qué? Porque la vida es perfecta. ¿Para qué? ¿Para qué pasa esto? Para que nos encontremos con todos esos dolores y tengamos la posibilidad de sanarlos, ¿sí? De elaborarlos, de reflexionarlos y de sanarlos. El enamoramiento nace de la anestesia y de la ceguera, y la persona puede pasarse la vida enamorada y así lograr estar ausente de sus propios conflictos personales. ¿Sí? Pero otra vez es algo subjetivo, no tiene que ver con que el otro es un desgraciado, ¿sí? O un no sé cuántas cosas más, ¿no? Y tiene que ver con nuestro propio proceso personal. ¿Sí? Bueno, también hay otras confusiones, ¿sí? Se puede confundir el enamoramiento con el deseo sexual, con una gran admiración, con un gran agradecimiento, con culpa e inclusive con odio, ¿sí? Pero todo esto nunca va a ser fusión y también todos terminan. Antes o después todos terminan, pero por otros motivos, ¿sí? ¿Ok? En general todo esto lleva a encontrarnos con nuestros dolores más profundos de nuestra historia de vida. Y por eso existen, y es perfecto que existan, para poder encontrarnos con esos dolores y poder trascenderlo. Y entonces, ¿qué sigue? Si esto ya se acabó, entonces, ¿qué sigue? ¿Nos separamos o decidimos amar? El elegir a un otro implica manejar la duda de cómo habría sido la vida si hubiera tomado otra decisión. Y esto no es enchilame otra. O sea, esto realmente es una duda que yo veo en la clínica privada, yo veo que es muy frecuente. Pero ¿por qué de él si con él no sé qué? Si podría haber estado con mi primer novio o con el segundo y hubiesen ido las cosas mucho mejor, ¿por qué tiene que ser con este? ¿Sí? Siempre elegir a uno significa deselegir al otro, ¿ok? Y entonces vamos a tener que poner en una balanza. Cuando se quitó el enamoramiento, vamos a tener que poner todo lo que sentimos en una balanza, ¿sí? ¿Qué balanza? La balanza de lo que nos gusta, la balanza de lo que nos gusta con la balanza de lo que nos disgusta, ¿sí? Si lo que nos gusta es mucho más que lo que nos disgusta, entonces tal vez vayamos decidiendo amar a esa persona. Si lo que nos gusta y lo que nos disgusta está muy cerquita, pues vamos a tener que usar mucho más criterios para saber si elegimos o no a esa persona. Pero si lo que nos gusta es bastante menos que lo que nos disgusta, entonces mejor ahí acaba la relación. Y a lo mejor lo que nos disgusta es una sola cosa. A lo mejor es violento, o a lo mejor es celoso, ¿sí? O a lo mejor es aburrido. Pero si nos disgusta lo suficiente, entonces mejor vamos a preferir seguir nuestro camino y agradecerle los servicios prestados o no prestados. ¿Ok? En una relación amorosa real se pueden colapsar todas estas dudas, sin desprenderse de la memoria propia ni de la del otro. O sea, son dos, acá sí es intersubjetivo, si yo tengo mi propia historia, mi propia memoria de mí misma y el otro tiene la suya. A partir de un momento histórico se convierte en un camino en común
con la persona elegida. Entonces, llegamos al concepto de amar. Habíamos hablado de la diferencia entre enamoramiento y amor. Nos hemos extendido en el concepto de enamoramiento. Hemos profundizado para que quede lo más claro posible. Y si decidimos amar, amar es un verbo, es una conducta. Como todo verbo, como toda conducta, es una capacidad que se desarrolla al infinito. Y se puede elegir amar a una persona que sea armónica con la definición personal de calidad de vida que se elija vivir. Y no a aquel único personaje que satisfaga las necesidades individuales. ¿Qué es esto? Profundicemos un poquito sobre esto. A veces hay casos donde la persona decide establecer una relación fuerte con aquella persona que va a satisfacer todas mis necesidades. Esa es la fantasía. Esto es dificultoso, porque cuando se elige desde la necesidad, lo que se cosecha son limosnas. Sobre esto vamos a abundar dentro de un rato. Pero lo importante es que tengamos claro cuál es nuestra calidad de vida. ¿Cómo quiero yo vivir? ¿Cómo me gusta? Me gusta la armonía, la serenidad, la poca conexión social, una vida estable y amorosa y tierna. Ok. Estaría raro que busquemos a un correcaminos intenso, aventurero, estaría un poco raro, ¿sí? Pero si me gusta la intensidad y la aventura y el riesgo y lo diferente y lo difícil y lo retador, bueno, entonces estaría medio raro que elijamos un yogi que se pasa la mitad del día meditando. ¿Por qué? Hay uno que esté bien y uno que está mal. No, pero yo defino mi calidad de vida y voy a elegir a alguien que sea armónico con esa calidad de vida. Y no importa cuál es la calidad de vida que yo defino. Después vamos a ver cómo se define la calidad de vida. Pero solo para dar una apertura a esa reflexión, en el enamoramiento, donde yo descubro qué es lo mejor de mí, eso ya está definiendo, ¿sí? Eso que me encantó vivir, donde me sentí orgullosa de mí misma, donde me da alegría ser yo misma, ¿sí? Eso es calidad de vida, ¿ok? Amar en estas condiciones. ¿Qué significa amar en estas condiciones? Es la forma más completa y compleja de vinculación que se puede alcanzar en otro ser humano o con otro ser humano. Va a requerir dos personas, dos sujetos. No es una relación intersubjetiva, no como el enamoramiento, que es una relación subjetiva, o sea, de un sujeto. Acá se necesitan al menos dos. Se necesita unificar la idealización de uno mismo en el otro. Tener conciencia de la propia identidad y de la diferencia con el otro como objeto de deseo. Construir un personaje diferente a uno y al cual puede amar. Querer vivir lo bueno, lo bello y lo verdadero a través de la relación del otro. ¿Sí? Todas estas condiciones son las necesarias para
para ir tomando la decisión de amar a alguien, ¿sí? Necesitamos hacer este tipo de proceso interno. Asumir al otro en la existencia de su pasado y de otros en el mundo de esa persona, ¿sí? ¿Cuántas veces me encuentro en la clínica que sí, quiero todo con él, pero no con su ex esposa y su hijo? ¿Sí? O sí quiero todo con ella, pero no con su familia. ¿Sí? O sí quiero, pero no soporto el que haya tenido una vida erótica importante con otra persona antes. ¿Sí? Donde sí quiero contigo, pero no con tu historia de vida. Y eso es una locura, porque las personas somos historia de vida. Entonces, es importantísimo este punto, la existencia de que el otro tiene un pasado, es asumir, conocerlo y asumirlo, es importantísimo. Elegir a un otro implica manejar la duda de cómo habría sido mi vida sin él. Esto lo mencionamos hace un rato. Lograr no desprenderse de la memoria propia ni del otro, seguir siendo sujetos individuales en la relación intersubjetiva. Ser consciente del proceso de cada quien. A cada quien le pasa lo que le pasa. Y es importante saber qué le pasa a nuestro compañero o compañera de vida. Y construir un camino en común con el otro. ¿Sí? A ver, esto es delicado. Yo tengo mis proyectos personales, el otro tiene sus proyectos personales y los seguimos teniendo, pero además construimos proyectos en común. Bueno, acá termina el segundo artículo y entonces vamos a contestar las preguntas. Me pregunta si hay que enamorarse de uno mismo. Es que no es opción. El enamoramiento es ese impulso a sacar de adentro nuestro lo más lindo, lo mejor de nosotros mismos. En realidad sí, es un sentimiento narcisista. Nos enamoramos de nosotros mismos. Aunque estemos usando a otro para que nosotros podamos ver lo mejor de nosotros mismos a través de la mirada del otro, ¿sí? En realidad el enamoramiento es de uno mismo, de lo mejor de uno mismo. E inclusive del uno mismo que no conocíamos de nosotros mismos. Descubrimos muchas cosas nuevas con el enamoramiento, cosas nuevas de nosotros, y no importa la edad, ¿sí? Personas mayores que llegan a decirme, nunca pensé que yo podría sentir de esto en mi vida, ¿sí? Y sí, y a lo mejor tienen 60, 70 años y sienten algo absolutamente novedoso, que muchas veces se le adjudica al otro, pero no es cierto, no es del otro. Es acerca de nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ver de quién nos enamoramos si en teoría estamos viéndonos en el otro a nosotros mismos? No importa, es algo que te sucede. ¿Sí? El otro no tiene mucha importancia en el enamoramiento. ¿Se puede estar enamorado de varias personas? No, no es posible enamorarse de varias personas. El enamoramiento es una fusión entre dos sujetos, ¿sí? Pero cada sujeto está viéndose a sí mismo a través del otro. Por eso decimos que es una relación subjetiva, es un enamoramiento de mí conmigo, a través de la mirada del otro que está haciendo lo mismo que yo, ¿sí? Pero es una fusión entre dos identidades.
¿sí? Donde uno deja de ver el límite con el otro porque no hay límite con el otro, ¿sí? Por eso es muy fácil perderse y no saber dónde empiezo y termino yo y dónde empieza y termina el otro, porque la sensación es que somos una sola unidad. ¿Qué recomiendas cuando en la relación de pareja ambos están desfasados? Es decir, uno está enamorado y el otro ama, o bien está decepcionado. Bueno, depende de cada caso, ¿no? El enamorado va a estar en una circunstancia de fusión y va a tener una demanda del otro muy grande, y el que ama va a ver al otro completo, va a decidir estar con ese otro, pero también tiene que ser consciente de que el otro no lo ve, ¿sí? Que el otro solo se ve a sí mismo, a lo mejor de sí mismo, a través de nuestros ojos, pero a nosotros no nos ve. Entonces el que ama se va a sentir muchas veces no escuchado, no tenido en cuenta, no mirado. ¿Por qué? Porque el enamorado solo puede ver una parte de la realidad. Por eso puse una frase ahí un poco odiosa que decía que en otros contextos se podría pensar que es un problema mental, ¿no? El enamoramiento. Pero es esa circunstancia donde uno se enamora y el otro ama. El que ama se duele. Y el enamorado ni se da cuenta. Si enamorarse de una yogi siendo un yogi no es redundancia, no, porque en realidad el otro no importa. Entonces me enamoro o sea, tiene que ver conmigo el enamoramiento. ¿Qué pasa si uno se desenamora y el otro sigue enamorado? Pues se va a romper. Se va a romper porque el que ama se va a cansar de no ser visto y entonces van a entrar conductas lamentables para ambos y se rompe la fusión del enamorado. El enamorado entonces se decepciona y entonces ya no va a querer con el otro, pero el que está amando entonces se va a sentir despreciado, insuficiente, etc. Y entonces las discusiones y los conflictos se van a ir multiplicando. Digo, si hay dos enamorados y siguen fusionados y funcionando como una relación de pareja, pues está todo bien, disfrútenlo pues. El asunto no es mientras están enamorados, pues están enamorados, puro gozo, puro placer. Además cogen como conejos. Entonces está todo bien. Hay que disfrutar los enamoramientos, porque no nos enamoramos muchas veces en la vida. Y como el objetivo es sacar lo mejor, de que nosotros nos enteremos de qué es lo mejor de nosotros mismos, entonces sería un desperdicio no volcarse al enamoramiento y vivirlo y disfrutarlo y que se multiplique mientras dé, ¿sí? Y bueno, cuando se quita, pues se quitó. El enamoramiento es lo mismo que un embarazo. Tiene término. Llega un momento que se acaba el embarazo y uno pasa a otra cosa. ¿Cómo manejar el pasado de la otra persona sin que afecte al vínculo amoroso? Bueno, es imposible que no se afecte el vínculo amoroso, el pasado de la otra persona, porque lo incluye al otro. El otro siempre tiene un pasado, ¿sí? Entonces, es un proceso digestivo. Primero tenemos que entender, ¿sí?, cuál es la historia de vida de la persona. Tenemos que entenderlo con la cabeza, con información, en cantidad y en calidad. Si sabemos qué tiene el otro en su mente, en su
historia de vida, entonces vamos a poder comprenderlo. ¿Sí? Vamos a saber lo que siente el otro, pero no desde nuestra historia de vida, desde la historia de vida del otro. ¿Sí? Entonces, si lo entendemos, ¿sí? Y por lo tanto necesitamos información, ¿sí? Podemos comprenderlo. Y si lo comprendemos, lo vamos a aceptar. ¿Qué vamos a aceptar? Que como piensa distinto, siente distinto, entonces es distinto. ¿Sí? ¿Y qué vamos a respetar? Vamos a respetar que como piensa distinto, siente distinto, es distinto, va a actuar distinto que nosotros. ¿Sí? ¿Eso qué significa? ¿Que vamos a aguantar? No, no. Podemos ni coincidir ni compartir, pero sin juzgar. Esto lo vamos a retomar en otro de los artículos, ¿sí? No me quiero extender ahora, pero es imposible, ¿sí? Es un despropósito intentar que el pasado del otro no afecte la relación, porque la relación incluye el pasado del otro. Lo vamos a retomar al rato. El decidir amar a una persona implica una decisión de vida, es un compromiso de trabajo diario. Esto lo vamos a desarrollar dentro de un rato mucho más. Que si una persona tiene un problema específico como la mitomanía y yo me hago la tonta de no darme cuenta, bueno, una es que no te importe y entonces pues no pasa nada, pero si sí te importa, entonces pues es algo que vas a tener que decidir, ¿no? O sea, que el otro sea mitómano es problema del otro. Pero que tú te quedes viviendo con un mitómano me habla de ti, no del otro. Entonces la pregunta pasa por ti, ¿sí? Pasa por qué dice de mí decidir vivir mi vida con un mitómano. Para algo lo necesitas, para algo bueno además, ¿sí? Algún tipo de necesidad inconsciente tú estás satisfaciendo a través de esa clase de relación. Una persona plena y feliz no se enamora. Una persona que se conoce, una persona que está radiante, que está llena de luz, que no tiene vacíos internos, no se enamora. La gente feliz no se enamora. La gente feliz elige a quién amar y ama, pero no se enamora. La verdadera intimidad primero la tienes que lograr contigo mismo. Cuando uno se entiende, se comprende, se acepta y se respeta, entonces puedes decidir cuál es el nivel de intimidad que quieres. En el enamoramiento pareciera que hay mucha intimidad. Sin embargo, no es así. En el enamoramiento solo hay fusión, ¿sí? Solo hay esta sensación de ser uno con el otro, ¿sí? Entonces el concepto de intimidad, que también lo vamos a desarrollar, no en este módulo, pero sí en el que sigue, no es factible en el enamoramiento. La intimidad se logra en el amar, cuando dos personas deciden amar al otro y se desarrolla, se construye la confianza dentro del vínculo. Si no hay confianza, no hay intimidad. Cuando hay miedo, es imposible que haya intimidad. El miedo y la intimidad son funciones inversas.
Si sube el miedo, baja la intimidad y viceversa. ¿Cómo salvar el matrimonio cuando se acabó el enamoramiento? Porque pues, gracias al cielo se acabó el enamoramiento. O sea, ahora hay que tomar la decisión de amar o no al otro. ¿Sí? Ahora vamos a profundizar eso en el siguiente artículo. En general me enamoro o de un desconocido o desconocida, o de alguien que conocí hace mucho tiempo y me reencuentro. ¿Sí? No es porque sepa lo malo del otro, ni porque quiera ver lo bueno del otro. No, no es eso el enamoramiento. El enamoramiento es un proceso químico de nuestro proceso de evolución, de nuestro camino de evolución, donde mi cerebro contacta, o sea, produce oxitocinas y endorfinas que se van a los lóbulos prefrontales y que entonces hace que yo no vea al otro como es el otro, sino que me vea a mí, que vea lo mejor de mí a través de los ojos del otro. No veo lo mejor del otro, veo lo mejor de mí misma a través de los ojos del otro. ¿Sí? Hay, no sé, personas que se sienten feas o que se sienten, no sé, insuficientes en qué sé yo qué área, y resulta que cuando se enamoran, entonces se sienten hermosos y se sienten seres de luz en tal o cual área, y son procesos internos. Sí, que a lo mejor el otro te dice, ay, qué hermosa eres, sí, bueno, sí, pero solo lo puedes escuchar y ver si es lo que tu proceso necesita. ¿Sí? No es algo que se razone, es algo que nos sucede. La decisión de amar no depende de qué tan bien o mal nos sintamos con nosotros mismos. La decisión de amar tiene que ver con la decisión de establecer una relación intersubjetiva con el otro. Me encuentre yo como me encuentre, se encuentre el otro como se encuentre. ¿Sí? Hay una película española, pero no me acuerdo el nombre, donde una chica tiene un accidente, una chica joven tiene un accidente y queda en estado vegetativo, un estado de coma permanente. Y hay un enfermero, perdón, hay un enfermero que la atiende y que le lee cuentos y que la baña y que la encrema y se va enamorando de la chica en coma permanente. Y claro, como esto pasan los meses y pasan los años, pues los familiares de la chica que antes iban todos los días, después empiezan a ir menos y cada vez menos, y finalmente él termina teniendo una relación coital, ¿sí? Sexual, con esta chica. Y esta chica queda embarazada. Y entonces, bueno, se averigua y a él lo corren del hospital porque pues era el único que tenía una conexión tan fuerte con ella. Pero la chica, gracias al embarazo, sale del coma permanente. ¿Sí? Y empieza a tener una vida que se va normalizando con el tiempo. Y bueno, al chico, al hombre, al enfermero, pues lo hacen pedazos, ¿sí? ¿Para qué pongo este ejemplo? Porque es un ejemplo donde se juzga a las personas fuera del contexto, ¿sí? Por un lado. Y por el otro lado, porque él no se enamora de esa chica, él
decide amar a esa chica aún en estado vegetativo. ¿Sí? Y la ama todos los días. ¿Sí? Y le lee cuentos y poesías y le canta canciones y la baña y la encrema y la peina y la arregla para cuando vienen los familiares, los labios y la ama profundísimamente. ¿Sí? ¿Para qué pongo este ejemplo? Bueno, para mostrar que amar es una decisión de una relación intersubjetiva, independientemente de las condiciones de la otra persona. Uno elige lo que quiere elegir, lo que decide elegir.